Bueno, buenos días. En principio agradecer al doctor Guira su invitación y la organización de esta mesa y comentar que la selección de los componentes protésicos es un auténtico desafío para el médico rehabilitador en la elección, sobre todo en pacientes vasculares. Es un desafío porque en el momento actual también existen muchas opciones de discriminar, de tener un amplio abanico de prótesis, ¿no? Existen, de hecho, más de 300 tipos de pie protésico y más de 100 tipos de rodillas. Y no siempre los componentes más sofisticados implican que vaya a ser lo mejor para todos, ¿no? Y, de hecho, no hay una alta evidencia para su selección. Como consideraciones previas, comentaros lo que ya se ha dicho aquí, quizá hacer una serie de puntualizaciones, sobre todo en el miembro teóricamente sano, en el que habrá que proteger, ¿no? De hecho, entre el 9 y el 20% de los pacientes tendrían una segunda amputación en 12 meses y entre el 30%, que ya se ha comentado antes aquí también, y el 50% una amputación contralateral en 3 o 5 años. De ahí la importancia también de preservar, en la medida de lo posible, la carga sobre el miembro sano. Esto no lo vamos a comentar, simplemente es un factor importante para el uso de la prótesis conocer toda esa serie de aspectos dentro del paciente. Son pacientes complejos, pero quizá lo más importante es tener el concepto de que haya una cadencia más lenta y un aumento del coste energético en la marcha de los pacientes amputados. Y eso se puede medir a nivel de análisis de la marcha. Para seleccionar el componente protésico, una de las guías más comúnmente utilizadas es el nivel funcional desde 1995 del amputado, ¿no? Que todos conocéis. A nivel se utilizó la clasificación K0 como un paciente no ambulante o con transferencias o con pocas transferencias y que no estaría indicado la prótesis. Un nivel K1 que sería el paciente que es capaz de deambular, hacer transferencia en un terreno regular con una cadencia de marcha fija, un K2 en un terreno fundamentalmente irregular, que es capaz de sortear a bordillos, rampas y es un ambulador comunitario limitado. El K3 deambula de cadencia variable y el K4 pues, sería el que cede la marcha básica. Eso, la mayoría de los pacientes, como todos sabéis, estarían en un nivel funcional K1, K2, algún paciente vascular en K3. Los componentes protésicos básicos serían estos que comentábamos aquí. 7 básicamente, una interfase blanda, la suspensión, el encaje, los análogos mecánicos articulares, los adaptadores modulares, el relleno externo y la funda cosmética. Nos centraremos en lo más importante. Quizá hablar del tipo de prótesis endoesquelética o exoesquelética, pues bueno, la gran mayoría que nosotros solemos poner suelen ser las endoesqueléticas. Quizá se puedan utilizar exoesqueléticas en relación a la durabilidad o cuando se requieran otro tipo de actividades funcionales, ¿no? Lo que sí está claro es que si la interfase entre el paciente y la prótesis es intolerable, pues nada más será de utilidad. Es importante, por tanto, que haya confort, que haya estabilidad y, por tanto, es uno de los aspectos importantes, pues el encaje, que esté bien conformado y que tenga, digamos, aporte pruebas óptimas, ¿no? Para poderse protezizar, como puede ser la capacidad residual del muñón, que lo maximice, encarga mejor en la eficiencia biomecánica y que haya un nivel, sobre todo, tolerable a la presión de la piel y de los tejidos blandos. Hay muchos tipos de encajes tibiales, ya los conocéis todos. Inicialmente el PTB, sí, quizá hacer una mención en que a nivel, por ejemplo, vascular, pues no se recomienda del todo los encajes que son supracondiliares por la presión superior que provocan, ¿no? Quizá el más utilizado y el que todos o muchos de vosotros utilizáis, pues sería el TSB. Aparecido en 1993, que hace una distribución del peso por toda la superficie, y esa innovación fue la aparición de la silicona y el gel, que sería el encaje 3S. Se puede utilizar para cualquier nivel funcional. Es importante porque aporta también almohadillado y distribuye la presión, y eso también va a ser importante dentro de los pacientes vasculares. Y digamos que el gel, el mayor grosor, la suavidad, se puede utilizar para pacientes que tienen una piel sensible o un mayor pistonaje, ¿no?
Quizá el inconveniente es la poca destreza o debilidad que pueda tener el paciente para su colocación. Lo usual, o la combinación más usual, es utilizar a veces con prótesis híbridas entre PTB y TSB con anclaje PIN. Dentro de la literatura se han analizado si era mejor, por ejemplo, utilizar el anclaje PIN solo o utilizar anclaje tipo que se pueda aportar una suspensión asistida al vacío. Pues en algunos de los estudios que se han hecho parece que no hay diferencias clínicamente relevantes respecto a la marcha, aunque sí había una cierta mejora dentro del efecto pistonaje cuando se hacía un sistema de suspensión asistido. Pero el paciente, la preferencia del paciente era por seguir continuando con el sistema PIN. Y tampoco se podría llegar a una conclusión en la que fuera algo dogmático, ¿no? No hay una recomendación estándar basado en pruebas de evidencia. Los encajes femorales pues, son muy variados, desde el cuadrilateral, la contención isquiática, encaje marloso isquiático, otro. Ninguno de ellos, quizá como encajes clásicos, pues se puede decir que haya tenido una gran evidencia en relación a los cambios de funcionalidad. Conocéis quizá una cosa importante es que cuando se hizo una comparativa entre encajes cuadrangular y contención isquiática en relación al coste energético, pues la conclusión fue que el gasto energético fue similar en ambos a velocidad de marcha baja, que es la velocidad de los pacientes amputados vasculares. Por tanto, muchas veces se decide la utilización de un tipo de encaje u otro en preferencias empíricas, ¿no?, que uno tiene. Sí es cierto que hay dos tipos de encaje, como ya se ha comentado antes, que tienen otro aspecto biomecánico, como puede ser la carga distal, que en este caso sería el encaje kickworking, ¿no? Por tanto, la selección del tipo del encaje, pues podríamos decir que existen pocos estudios realmente en comparaciones directas, aún menos todavía que en tibiales, en los femorales, y son muy heterogéneos. Y la prescripción del encaje y del sistema de suspensión en pacientes transfemorales es una cuestión que todavía permanece abierta. No existe, por tanto, una recomendación estándar basada en evidencias. Los análogos articulares, comentando ya cada una de las partes que podemos decidir, estaría el pie. Dentro del análogo articular sería la primera interfase entre el amputado y el suelo. Y eso es una forma de dispersar y crear y aliviar presiones entre el encaje, influyendo en la estabilidad. Una cosa importante también dentro de los pacientes vasculares, sobre todo de edad, ¿no?, que presentan muchas alteraciones a nivel del equilibrio. Muchos factores implicados en relación a la elección del tipo de pie, la actividad, el peso, el nivel de amputación, las comorbilidades, que ya se han comentado aquí antes previamente, el calzado, la altura, los hábitos, el tono de piel, el coste económico. Normalmente la selección, si decimos tener una decisión de qué tipo de pie podemos utilizar, si pensamos que el nivel funcional estimado del paciente va a ser un paciente K2, el pie que deberíamos de intentar prescribir sería un pie futuro, sería una categoría K3, para no tener que volver a hacer una nueva prescripción y demás. Eso también sería importante dentro de la idea de prescripción. Comentaremos algunas cosas sobre los distintos tipos de pie en relación a la funcionalidad. Conocéis todo para un nivel funcional K1, el clásico pie Sachs, que es un pie no articulado, que tiene como ventaja quizá que tiene pocos arreglos y un menor coste, absorben y devuelven menos energía y por ello quizá provocan dentro de algunos estudios unos mayores vectores de reacción al suelo en los análisis de marcha y por tanto no se considera tampoco muy óptimo para proteger la extremidad. Sí se sigue utilizando en pacientes vasculares con una cadencia de marcha muy baja o con prótesis que nosotros pensemos que puedan utilizarse para el baño o algún paciente con un nivel funcional algo mayor, pero que requiera una alta durabilidad dentro de la prótesis. Pero se prescriben quizá menos, ¿no? Está el nivel funcional K1, K2, que sería el pie, por ejemplo, uniaxial, que tiene una articulación única, que podemos regular la goma de distinta densidad para valorar esa flexión plantar o esa flexión dorsal y quizá como característica importante es que
tiene una flexión plantar muy rápida, es plana y es estable. Y eso es una característica importante dentro de la prescripción de los pacientes, ¿no? Es un pie quizá como hacer la prescripción para los pacientes femorales en un paciente que sea novel, que se requiera un mayor control de la rodilla, sobre todo al inicio del tratamiento de rehabilitación, o bien en un paciente amputado tibial, un pie ligero con una marcha limitada. A nivel funcional K2, la elección quizás del pie, pues se utiliza en pie de tipo eje sencillo, multiaxiales, que conocéis, que quizás proporcionan alguna energía de retorno dentro del paciente. Quizás como ventajas y como pues, producen una amortiguación del choque dentro del talón, y eso será algo importante para intentar preservar el impacto que provoca sobre los pacientes amputados que tienen un componente también dentro de la piel bastante sensible. Esa selección del grado de dorsiflexión, pues si hay excesiva dorsiflexión, vamos a tener que quizá la rodilla tienda algo hacia la flexión, con lo cual podría contribuir a disminuir la estabilidad del paciente. Y a menor dorsiflexión disminuiría el momento flexor de la rodilla y añadiría mayor extensión y estabilidad. Por tanto, los pacientes que tienen problemas del equilibrio se sienten más seguros utilizando tobillos y pies que permiten una menor dorsiflexión. Un nivel K3, que ya sería pies con acumulación de energía, con mayor funcionalidad y que en algunos de los casos se podría utilizar en pacientes amputados vasculares que fueran jóvenes, pero es algo menos frecuentemente prescrito, ¿no? Lo conocéis, hay distintos tipos, quizá el multiflex ha sido el que más se ha podido prescribir y ha tenido quizás dentro del punto de vista de evidencia científica mayor temas de prescripción y mayor trabajo en los pacientes. Hay también muchos tipos de pie como microprocesadores que provocan una respuesta activa, que tienen una marcha más cercana quizá a la simetría, una velocidad diferente dentro de la marcha, pero que suelen ser caros con un importante componente de coste económico, ¿no? Una vez que tenemos la decisión, si uno revisa la literatura, en general ve que hay poco efecto discriminativo entre los distintos tipos de pie en los pacientes vasculares y que la velocidad de marcha confortable realmente no se ve influenciada por el tipo de pie en los amputados vasculares transtibiales, que es lo que realmente, revisando la literatura, se podría llegar a concluir. Y hay pocos estudios también en relación al consumo de oxígeno en relación al tipo de pie que se utiliza. Por tanto, tampoco podremos concluir que podríamos modificar la velocidad confortable de marcha por utilizar un tipo de pie u otro, lo que nos explica la literatura. Luego, los análogos articulares de la rodilla es algo fundamental y muy importante dentro de la elección de la prótesis, y es de gran importancia porque nos va a condicionar las características de la marcha del amputado. Ya se ha comentado aquí previamente la importancia que tiene, ¿no? Y se requiere una fuerza, una propiocepción y un control motor para alcanzar realmente la extensión completa de la rodilla y una adecuada estabilidad al apoyo. El tener una buena estabilidad en el inicio del apoyo pues va a ser fundamental para evitar las caídas en los pacientes amputados. Por tanto, eso es lo que nos va a aportar, digamos, la rodilla protésica, que es intentar controlar, digamos, la fase de apoyo en la que se realiza la mayor estabilidad cuando el amputado toca el suelo. Por eso, digamos, el diseño de las rodillas protésicas pues, se intentaron hacer para que hubiera una mayor estabilidad en esa fase inicial, ¿no? Y se pueden dividir aquellas rodillas que tienen un control en la fase de balanceo o un control en la fase de apoyo. Desde la aparición de las rodillas con microprocesador, pues la clasificación prácticamente se podría hacer así, ¿no? Dentro de las rodillas con control en la fase de balanceo, pues las tenemos de fricción, hidráulica, neumática, o las que tienen un mayor control también en la fase de apoyo, pues policéntrica, hidráulica y neumática, ¿no? Y ambas con microprocesadores. Las rodillas, bueno, pues las monocéntricas son simples y ligeras, las policéntricas conocéis que son de 4 enlaces, un centro de rotación variable
y quizá la policéntrica tiene una mayor estabilidad en el apoyo, viene bien para una fase relativamente acortada en el balanceo y se pueden utilizar en pacientes, por ejemplo, que tengan una escasa, digamos, altura o que sea el muñón excesivamente largo o incluso en desarticulaciones de rodilla. ¿Cuál sería, digamos, la elección, por ejemplo, entre una rodilla por fluido o bien decidir una rodilla por fricción constante, ¿no? Cuando tenemos una cadencia variable, podríamos utilizar realmente como indicación una hidráulica y una neumática. El fluido actúa en la fase sobre todo de balanceo y también puede actuar en la fase de apoyo o en ambas a la vez. Y se puede regular ese ajuste, con lo cual digamos que sería una de las elecciones, ¿no? Sin embargo, si la cadencia es fija, la velocidad es siempre la misma, un paciente, por ejemplo, un nivel K1 o un K2, esa fricción constante digamos que va a ser más adecuada para el paciente en ese nivel funcional. Aparte de tener un tipo de rodillas, podríamos hacer una serie de adicionamientos adicionales, ¿no? que podríamos utilizar dentro de las rodillas. Entre ellos estaría el bloqueo manual, la asistencia a la extensión, el control del apoyo mediante el freno a la carga y la flexión en fase de apoyo. Esa es una rodilla que también comentaremos un poquito antes. Pero se pueden combinar en ese aspecto. Podemos tener una rodilla monocéntrica o policéntrica y utilizar un bloqueo manual y un control de apoyo mediante el freno a la carga de forma combinada o cualquiera de ellos en combinación que podréis utilizar, ver dentro del mercado, ¿no? Quizá la rodilla de bloqueo es un sistema que requiere también como una destreza manual para poder hacer que el paciente bloquee o no bloquee la rodilla. Eso también es importante cuando se va a elegir el tipo de... es comprobar realmente el estado funcional de los miembros superiores para ver si el paciente sería capaz de realizar eso. Dentro del paciente vascular geriátrico, los autores, cuando se han revisado este aspecto, pues se conseguía quizá una mayor velocidad y un tiempo de uso con rodillas incluso de bloqueo. Quizá eso motivado porque los pacientes llevaban una cadencia muy bajita de marcha y el paciente geriátrico quizás estaría, digamos, la principal indicación de esa rodilla que no se utiliza excesivamente en pacientes con un nivel funcional mayor, pues serían pacientes con un nivel funcional muy bajito, domiciliarios, con una mala visión, con una poca estabilidad o una importante debilidad muscular, ¿no? Luego tendremos las rodillas con freno a la carga. Aquí quizá el control por fricción que impide ese balanceo y que hace que frenar la rodilla y que ésta claudique si el apoyo se realiza cuando no está completamente extendida, haría que el paciente se encontrara más seguro. Si veis dentro del vídeo, no se llega a la extensión completa de la rodilla en la fase de apoyo. Siempre se tiene la idea de que son rodillas seguras, pero también es cierto que hay en el riesgo entre la transición entre la fase de prebalanceo y la fase de balanceo, pues es un momento crítico que el paciente tiene que aprender para realmente tener un freno en esa rodilla y no caer. Y supone para ellos un reto, incluso para sentarse, ¿no? Quizá como principal indicación sería un nivel funcional K2 con pacientes con riesgo de caída. Otro punto que podríamos añadir a la rodilla es la asistencia a la extensión. Desde el punto de vista a una rodilla, por ejemplo, monocéntrica, con asistencia a la extensión y freno a la carga. Es como vais viendo ahí al paciente, como dentro de la marcha funcional que tiene, extendía rápidamente la rodilla, ¿no? Es un mecanismo elástico que se puede añadir a la rodilla y que asegura el apoyo dentro del talón cuando se hace la fase de marcha y de apoyo inicial del talón. Y es una rodilla que podría tener su indicación también en nivel funcional K2 y sobre todo en pacientes con riesgo de caída, y generalmente es una ayuda al paciente geriátrico. Una rodilla también importante es aquella que asegura cierta menor impacto dentro del paciente cuando realiza una carga. Ese tipo de rodilla es la que permite cierta flexión en el apoyo, una flexión pequeñita de unos 7 grados, con un patrón de marcha que se hace realmente más fisiológico y que tiene su importancia sobre todo en la amortiguación de los impactos, que va a ser algo importante dentro del paciente geriátrico.
Por ejemplo, también podríamos utilizarlo en un paciente que tuviera que reducir las fuerzas de impacto dentro de un paciente vascular con dolor de espalda, pues podríamos elegir ese tipo de rodilla. Luego ha habido muchas rodillas desde el punto de vista de microprocesadores. Quizá la inicial, que realmente supuso un hito en los años 90 dentro de la utilización de las rodillas computarizadas, era la CILEC, porque aportaba un control no solamente en la fase de balanceo inicial, que eran las primeras que salieron, como en la fase de apoyo. Y bueno, se producía una respuesta realmente automática y el paciente no tendría que hacerlo. Sin embargo, hay algunos de los artículos de las rodillas con microprocesador con un nivel, digamos, K2, que los pacientes podrían utilizar. Desde ahí hasta rodillas ya con una importante, digamos, un componente tecnológico, que realmente dentro de la elección con digamos, una rodilla con microprocesador, pues tendríamos que tener también presente la carga de la batería, las restricciones por humedad, el peso que tiene la rodilla y los costes económicos a corto y largo plazo. Y por el momento en pacientes vasculares no hay estudios clínicos validados realmente que lleven a un tipo de elección de este tipo de rodillas. Dentro de la selección protésica, un trabajo que se hizo el doctor Rodríguez Piñero. 2 minutos. El paciente, digamos que podríamos hacernos estas preguntas, saber si el paciente podía controlar la rodilla bajo cualquier circunstancia, o sería capaz de controlar la flexión de la rodilla dentro de la prescripción, o sería capaz de caminar. Por eso, digamos, entraría dentro de la elección de la rodilla un algoritmo para decidir cuál sería el tipo de rodilla que podríamos utilizar. Si el control de la rodilla, la primera pregunta nos haríamos, ¿puede hacer el paciente un control de la rodilla protésica durante cualquier circunstancia? Si la respuesta es sí, pues utilizaremos un tipo de rodilla libre. Si es capaz de variar la cadencia de la marcha, pues un nivel funcional, por ejemplo, K3, pues la marcha y capaz de hacer una marcha rápida, pues utilizaríamos una rodilla hidráulica. Si no es capaz de hacer una marcha rápida, una rodilla neumática. Si por el contrario no es capaz de variar esa cadencia, la decisión de la toma de rodilla ya no sería de ese tipo, sino sería una rodilla por fricción, que era la que habíamos comentado antes. Pero si el paciente, la respuesta no hubiese sido capaz de controlar la rodilla bajo cualquier circunstancia, pues ¿qué tipo de rodillas podríamos hacer? Pues si es capaz de realizar y controlar la flexión de la rodilla, la prescripción podría ser una rodilla policéntrica. Si no fuera así, la prescripción sería una rodilla o bien de bloqueo o bien por fricción en la fase de balanceo. Ese sería el algoritmo para la prescripción en general dentro del paciente, ¿no? Y luego estarían las rodillas con microprocesador o con flexión en apoyo para determinadas circunstancias concretas. Como para concluir, decir que los pacientes con un nivel funcional bajo, de ambulantes, domiciliarios, con un nivel funcional K1, en la comunidad con limitaciones, un nivel funcional K2, los sistemas tradicionales de respuesta no dinámica, los no activos para el componente del pie y las rodillas para cadencias fijas podrían ser suficientes. Para individuos en los que se espera una deambulación mucho más mayor y sin limitaciones, pues digamos que el tipo de pie que podríamos utilizar sería un pie ya de respuesta dinámica y una rodilla para cadencia variable. Y para los pacientes vasculares, pues 2 aspectos importantes a tener, ¿no? Que es preservar el miembro sano, y los componentes que tendríamos que utilizar son aquellos que nos llevaran a ese objetivo, y preservar también la función del equilibrio, ¿no? Y, por otro lado, también la piel, que sería la integridad cutánea, y utilizar, digamos, interfaces de gel y demás en el paciente vascular. Y nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.